Movimiento Internacional Evangélico Santidad Pentecostal de Venezuela, en defensa de la sana doctrina, presenta el Consejo de Dios para hoy. Dios les bendiga, Dios les guarde. Quiero compartir con ustedes una palabra de parte del Señor. Esperamos pues que sea de grande bendición para los que van a ver este video. Y esta palabra se encuentra en la carta de Filemón. Vamos a ver. Y vamos a leer la palabra del Señor con la bendición del Padre y del Espíritu Santo. Y dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Señor, que nos puedas bendecir a través de este mensaje. Señor, que sea de grande bendición, tú que conoces la necesidad de cada uno de nosotros, donde quiera que estén, Señor, los amigos, los hermanos, Señor, aquellos que escuchen este mensaje, puedan, Señor, participar de la bendición de tu Espíritu Santo, Señor, bendiciendo nuestras vidas. Amén, amén y amén. Estamos comenzando con una serie de videos que esperamos pues sean de grande bendición para todos los que están escuchando. Y esto es prácticamente un génesis, un principio. Recordamos pues que la Escritura nos habla de que todo tiene un principio. La Escritura nos dice de que en el libro de Génesis, al principio la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, hoy en día con la situación mundial, nacional y a nivel de la iglesia en general, está viviendo una situación bastante tremenda, por decirlo así, con la situación del COVID-19. Todos conocemos la situación actual. Y nosotros queremos pues aportar algo de parte de la iglesia, de nuestra institución, aleluya, para el servicio del evangelio, aportar un grano de arena que sea de bendición para cada una de las iglesias, de los hermanos, de los amigos. Y el pasaje que acabamos de leer nos habla de algo muy importante. El apóstol Pablo le escribe a Filemón, un siervo del Señor, un colaborador, y este hermano se congregaban en un hogar, en una casa. Recordemos que la iglesia primitiva no tenían templo donde asistir. El único templo que había era el de Jerusalén, donde asistían los judíos, y que ellos prohibieron a los cristianos ir al templo. Aparte de eso, el servicio litúrgico del templo no permitía que nadie, absolutamente nadie, entrara al templo. En otras palabras, había un atrio, un patio exterior, donde se reunían la gente y los sacerdotes por turno entraban. El sumo sacerdote incluso una vez al año entraba al templo. Y así servían al Señor. Ese era el servicio litúrgico de acuerdo a las ordenanzas que Dios le había dado a Moisés en los libros de la ley. Hoy en día hay muchos cristianos que se sienten mal, se sienten incómodos, se sienten insatisfechos, pues no están yendo al templo, gloria al Señor. No están asistiendo a la iglesia, y hemos compartido con muchos hermanos, y algunos dicen que se sienten fríos, se sienten desanimados, otros se sienten descuidados. Pero tenemos que entender algo. La Biblia nos habla de que nosotros somos la familia de la fe. En otras palabras, si su hijo, su hija se muda para Colombia y no está cerca de su casa, deja de ser hijo, deja de ser hija, sigue siendo hijo, sigue siendo hija. Hay cristianos que, porque incluso es tan tremendo que hay cristianos que de repente se enferman 3 días y duran 3 días sin ir al templo y se sienten mal y se sienten ya descarriados, lamentándolo mucho. El pasaje que en la Escritura nos dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, aunque parezca insólito, para esa época en la iglesia todavía no había ningún templo levantado. La iglesia asistía en los hogares, se reunían los hermanos en las casas, y los líderes visitaban en Jerusalén a los apóstoles. Y cuando la Escritura dice no dejes congregarte como algunos tienen por costumbre, porque habían hermanos que se aislaban totalmente del resto de los hermanos de la iglesia, y lo que exigía allí era que los hermanos mantuvieran comunión, se visitaran, compartieran la palabra del Señor. Fue a partir del año 312 con Constantino, aquel emperador que después, por una visión que tuvo, cuando tuvo una batalla por allá, vio una visión en el cielo, oh signos vince, y vio un símbolo. Unos dicen que fue una cruz, otros dicen que fue la letra T, en fin, no se han puesto de acuerdo los historiadores. Pero lo cierto fue que él adoptó la religión cristiana
Y fue luego que vino un tipo de religión donde se aprovecharon incluso los templos paganos, los templos de María, los templos tales y aquellos, y le cambiaron los templos a la diosa Diana, le quitaron el templo de diosa Diana y le pusieron el templo de María. Y de allí comenzó otro tipo de servicio de liturgia. Pero ¿sabía usted que verdaderamente la iglesia nació en los hogares? Cristo mismo visitó los hogares. Alabado sea el Señor. Nosotros en la actualidad tenemos esa bendición tan grande que podemos tener un local, podemos tener un templo, y es una gran bendición. Pero si estamos pasando en esta situación, bueno, sujetémonos. Por allí hay ministros, lamentándolo mucho, pastores que bueno, que ellos no se han sujetado a lo establecido por la ley. El apóstol Pablo, gloria al Señor, siendo que la Escritura dice que Dios lo puso a él como perito arquitecto de la obra de Dios, del Evangelio, porque él dijo, cuando Dios juzgue a través de mi Evangelio, o sea, qué cosa tan tremenda. El apóstol Pablo sabía que Dios iba a juzgar el mundo por el Evangelio que él había puesto como base a través de Cristo, siendo Cristo el fundamento. Y él, las recomendaciones que da, que nos sujetemos a las autoridades terrenales, las cuales han sido establecidas por Dios. Y el que se resiste a la autoridad, a Dios mismo se está resistiendo. Y es insólito, usted me dirá, hermano, pero es que las autoridades de hoy son terribles, unos son pecadores, otros son desobedientes, son rebeldes. Pues déjeme decirle que cuando Pablo escribió esta carta era el Imperio Romano, y el Imperio Romano persiguió a la iglesia. El Imperio Romano no aprobaba a los cristianos. El Imperio Romano persiguió a la iglesia, incluso muchos conocemos parte de la historia de todo lo que sufrieron nuestros hermanos en aquella época, y aún así el apóstol Pablo nunca incitó a los hermanos a rebelarse contra las autoridades. Aparte de eso, las autoridades no están diciendo que no oremos, las autoridades no están diciendo que no seamos cristianos. La autoridad es lo que está diciendo que tomemos unas medidas en la actualidad de sanitarias, la Organización Mundial de la Salud, gloria al Señor, y nosotros debemos acatarla en el temor de Dios. Hay gente que de repente me han dicho a mí, hermano, que usted no está saliendo de su casa, que esto, que aquello, que hay que predicar. Yo he salido todo el año a predicar y ellos no querían escuchar. Alabado sea el Señor. ¿Y qué me pueden decir a mí? Alabado sea el Señor. Hemos estado predicando en toda Venezuela, en el Guárico, en el estado Miranda, ahora aquí en el Zulia, en toda la costa oriental del lago. Hemos estado llevando el Evangelio por montañas, por todos lugares. ¿Qué me pueden reclamar a mí de que yo no salgo? No, yo he salido. Mientras he podido, he salido y he llevado el Evangelio por toda Venezuela, y ahora aquí en el estado Zulia, en toda la costa oriental del lago, por la misericordia de Dios con nosotros. Entonces el apóstol escribe a Filemón, dice, un colaborador de la obra de Dios, un siervo de Dios que estaba en una casa haciendo los servicios, orando, clamando. Eso es lo que estamos haciendo ahorita. Organícese en la familia, en los hogares, gloria al Señor, es la recomendación. Oren, gloria a Dios, y vamos a tratar desde los hogares seguir batallando y seguir creciendo en Cristo Jesús. Usted, porque está en su casa, usted ya no ha dejado de ser cristiano. La iglesia no es un local, la iglesia somos nosotros, somos el cuerpo de Cristo, es lo que dice y enseña la Escritura. Yo soy evangélico, soy cristiano, soy hijo de Dios aquí en Pekín, en China. Yo me recuerdo que estando joven me enviaban a la montaña y yo era el único evangélico. Y duraba ya meses en una montaña llevando el Evangelio, predicando en un hogar, y siempre fui evangélico, me sentí cristiano, me siento cristiano hasta el día de hoy. Así duró una semana sin ver un evangélico, pero yo sigo siendo un hijo de Dios. Y es lo que tiene que tomar en cuenta usted, mi hermano. No se desanime. Usted es una carta viviente de Jesús de Nazaret, de nuestro Señor Jesucristo. Usted es una carta viviente de la palabra de Dios. Hable cuando tenga que hablar. Alabado sea el Señor. Y esto no le quita que usted guarde las medidas que tenga que guardar en el temor del Señor. Al principio de esto nosotros le comunicamos a la congregación que esto no es cuestión de fe. Alabado sea el Señor. La Biblia dice, ¿tienes tu fe? Bueno, tenla para contigo. ¿Crees que no te vas a enfermar? Bueno, créelo tú. Alabado sea el Señor. Pero nosotros, hermanos, aleluya, le dijimos a la iglesia, esto es cuestión de obediencia. ¿Sabía usted que la Biblia dice que toda desobediencia es pecado? Ya Dios pues nos ha puesto los parámetros, e incluso en el Antiguo Testamento habían medidas sanitarias. Y volviendo a Filemón, Filemón en su hogar, aunque estaba en su casa, tenía un pequeño problemita. Había alguien
Parece ser que aunque él sentía algo en su corazón por problemas que habían habido en el pasado, yo creo que sería bueno que nosotros los cristianos, que anhelamos que comiencen los cultos otra vez en las iglesias, en los templos, antes de ir al templo, comencemos a analizar lo que hay en nuestros corazones, para que cuando se abran los templos y podamos estar en un servicio, un culto, podamos aprovechar la bendición que Dios quiere para nuestra vida como es debido. Así que mi hermano, Dios le bendiga, Dios les guarde, aproveche la bendición de Dios en su vida. Usted quiere que se abran los templos, usted quiere que vuelvan los servicios en las iglesias, pero vamos a ponernos a cuenta. Como le dijo Pablo a Filemón, alabado sea el Señor, para, aleluya, que tu fe sea eficaz en todo el conocimiento de Dios que está en ti. Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias, Señor, por este corto pensamiento, que sea de grande bendición para los amigos, para los ministros, para los hermanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén, amén. Dios les bendiga, Dios les guarde.